El representante venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, señaló la complicidad de los gobiernos estadounidense y colombiano en el fallido ataque con drones a Nicolás Maduro en agosto del 2018. Esta fue la reacción del funcionario ante la entrevista con los organizadores del asalto publicada por la cadena CNN, que según él solo prueba el amparo de ambos gobiernos a los criminales. En las imágenes obtenidas por la cadena norteamericana se ve a los autores preparando los drones y la práctica de los vuelos. Afirman que son desertores de las Fuerzas Armadas venezolanas y admiten además que su actividad pudo haber matado a muchos, pero lo califican como un riesgo que tuvieron que asumir. De hecho, los organizadores confirman que realizaron los preparativos en suelo colombiano y que tuvieron reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de que todo lo ocurrido aquel 4 de agosto del 2018 en la capital bolivariana fue calificado como un atentado terrorista, la CNN realizó la entrevista bajo condición de anonimato y sin indicar su ubicación. Cabe recordar también que tras el ataque muchos medios occidentales calificaron el hecho como presunto asalto y dudaron en sus titulares de que lo sucedido hubiera representado alguna amenaza para el presidente de Venezuela. Para profundizar en este caso contamos con el analista internacional José Antonio Ejido. Hola José, ¿cómo valora usted esta entrevista de un medio internacional, como en este caso es la CNN, con estas personas consideradas oficialmente terroristas? También algunos se preguntan si hay alguna intención detrás de eso. Bueno, sí, buenas tardes. En primer lugar, decirles que parece efectivamente un acto de propaganda y de encubrimiento del terrorismo. Por otro lado, confirma la versión planteada por el gobierno venezolano de que el atentado se había preparado en suelo colombiano, y lo que seguramente esta información oculta son determinadas cuestiones, porque, por ejemplo, señala que contactaron los autores y los terroristas con funcionarios oficiales norteamericanos después del atentado, y no sabemos si lo hicieron antes también, no hay manera de confirmar eso. Y por el otro lado, esta información también hay que evaluarla en el momento en el que se produce, cuando la administración norteamericana está lanzando una ofensiva sin precedentes para derribar al presidente Maduro, de manera que se puede pensar que esto forma parte de una ofensiva psicológica y el adelantamiento de que nuevas operaciones de este tipo pueden ser lanzadas este año también contra el gobierno venezolano y contra el pueblo venezolano, con la intención de desestabilizar el pueblo y al país y de conseguir instalar un gobierno cercano a los Estados Unidos y asesinar finalmente o al presidente Maduro o a líderes y dirigentes del gobierno y de las organizaciones sociales, ¿no? Todo esto sin duda es muy grave, dadas las circunstancias de tensión contra Venezuela. Además de lo que usted añade, bueno, en estas imágenes veíamos cómo claramente se involucra tanto a Estados Unidos como a Colombia. Entonces, nos cabe preguntar qué más hace falta para poder condenar las acciones de estos estados. Sí, yo creo que estamos en estos momentos ante una sucesión de operaciones, tanto de guerra psicológica como de guerra real. El ataque eléctrico contra el pueblo venezolano, que ha supuesto varios días de apagón total y de graves problemas, no es más que una de las muchas fases que están siendo diseñadas para hacer del año 2019 el año de todas las amenazas y de todos los peligros, incluyendo, desde luego, la legitimación del terrorismo internacional y de la violencia en contra del pueblo venezolano, que, por otro lado, está absolutamente dispuesto mayoritariamente a reafirmar la paz, a rechazar la violencia y a asegurar la soberanía de su país. José Antonio, muchas gracias por su opinión.